La idea esta de la línea en la que yo me dediqué a trabajar desde que llegué a vivir a Veracruz tiene que ver con primero teóricamente con los estudios que yo había hecho en la UNAM acerca de la región del Caribe. Llegar a vivir a Veracruz significó para mí que encontré una expresión muy clara de una idea que no siempre coincide con la visión geográfica del Caribe cuando uno piensa solamente en las islas, sino que culturalmente el enfoque que se le puede dar a una visión del Caribe es mucho más amplia en función de algunos elementos que son comunes para poder hablar de este concepto de Caribe, que fue el que yo integré a mis trabajos, tomando desde el punto de vista de Veracruz, que sería la población africana que llegó en calidad de fuerza de trabajo esclava, el mestizaje que se dio después de esta llegada, la tarea que cumplió el puerto de Veracruz como una zona única y exclusiva para el embarque y desembarco de las mercancías que llegaron de España desde la colonia. Estos tres elementos eran simultáneamente, digamos, en un proceso histórico muy largo, pero que van a conformar toda una presencia cultural mezclada de la población africana, de la población europea y de la población indígena, lo que nos hace estudiar como un proceso de transformación, de conformación de esta cultura, y en la cual Veracruz tiene un papel muy importante porque fue precisamente el puerto de entrada y salida no solamente de las mercancías, sino de las personas, de todo el tráfico que había en la época colonial y también en ese momento de la llegada de la migración de esta población esclava que llegó con ese carácter, pero que cumplió un papel económico muy importante y culturalmente da la base para hablar esto. Entonces, como en el IBEX se estaba precisamente impulsando el estudio de la cultura veracruzana y destacar y conservar y preservar los elementos que pudieran estarse diluyendo, fue que se tomó con todo el entusiasmo de la doctora Ida Rodríguez Prampolini la línea de trabajo sobre la relación que podía haber entre Veracruz y toda esta región cultural, ¿no? Y el apoyo de la doctora Luz María Martínez Montiel, que también los primeros años estuvo trabajando en el IBEC, que fueron las pioneras de esto, pues yo me incorporé posteriormente y de alguna manera fui contribuyendo a que esto sucediera y fue un tema que me fue impactando, te digo, porque una vez que yo empecé a trabajar con gentes de Cuba, de Puerto Rico, de Santo Domingo, de todas las islas, sobre todo del Caribe español, o inclusive algunas otras personas que empezamos a invitar para empezar a ampliar este tema y poderlo hacer una línea de trabajo propia, pues todos coincidían en que los elementos que ellos veían al llegar al puerto decían más que cualquier otro estudio que uno pudiera hacer, ¿no? La gente, el comportamiento de la gente, las formas de pensar, los olores, el puerto, la música, la comida, la gastronomía, en fin, una serie de elementos que son comunes y que una gente que viene de Santo Domingo, que viene de Puerto Rico, que viene de Venezuela, que viene como vinieron de San Martín, de Guadalupe, de Islas Vírgenes, de donde fuera, aun cuando el idioma fuera diferente, si partíamos de la base de que para todos ellos había un elemento común, porque se fueron formando sociedades en donde esa parte, la influencia de estos grupos fueron determinantes. En el mestizaje, no solamente racial, sino en todo sentido, ¿no? Cultural y social, etcétera, en muchos sentidos, ¿no? Y lo que dio músicas en común, elementos de vestimenta muy parecidos, ritmos, danzas, bailes, cantos, que todos provinieron de ese mestizaje, de sus propias formas de ser y cómo las trataron de recrear en su nuevo espacio una vez que fueron sacados de África, llegaron a trabajar de manera forzada acá, pero bueno, tenían vida.
y se hicieron un espacio para esa vida, resistiendo un poco a la cultura que se les imponía, y eso dio como resultado esta línea de trabajo, diríamos que sería el afro-mestizo, que es esa mezcla de los tres grupos europeos, indígenas y africanos, ¿no? Esa fue la línea que me interesó porque la vi muy clara en Veracruz, aparte de que después la pudiéramos conocer en los libros y trajéramos a las gentes de ahí. Eso nos llevó a esa línea de trabajo, ¿no? En la cual me he sentido muy a gusto todo ese tiempo por el apoyo que tuvimos, porque el propio instituto fue el que nos abrió esa posibilidad y dio margen para muchas otras actividades que después surgieron en el IBEC, ¿no? Y en Veracruz. Bien, entonces de ese modo fue que la línea que yo adopté de trabajo, pues sí fue, digamos, lo que me desarrolló profesionalmente en ese sentido y sobre todo lo que se convirtió en mi línea de trabajo, que adopté con mucho gusto, porque de estas primeras, digamos, posibilidades de traer gente que nos ayudara a plantear todo esto para que no fuera solamente como ocurrencia, sino con toda la, digamos, el fundamento teórico, empezamos a organizar algunos eventos en el IBEC que tenían que ver con este trabajo, y los primeros eventos a los que les pusimos Veracruz también es Caribe, y que fueron los que nos abrieron esta tarea. Y fue, pues realmente yo me fui involucrando en esto, fuimos trayendo más gente, nos empezamos a relacionar con muchas universidades del país y fuera, y empezamos a ver que era un tema que atraía. Yo comentaba que el tema de los afromestizos, que este tema no es un tema de amplios seguidores, pero sí creo que de alguna manera el abrirnos a otras universidades, a otros espacios, institutos y centros, sí nos contactó con mucha gente. Entonces se logró hacer una red a través de estos eventos, una red que nos permitió dar un segundo paso, y donde también reconocimos que en el IBEC fueron como los padrinos de la creación de una asociación mexicana de estudios del Caribe, que fue la que nos hizo mantener una red. De hecho, hasta la fecha existe. En unas par de semanas vamos a hacer nuestro congreso número 21 de esta asociación, y a partir de ahí, en esta red de trabajo, pues involucramos encontramos gentes que estaban con esta línea de trabajo y logramos involucrarlos a varios para hacer más eventos. Se hizo un evento muy grande, ese sí estuvo a cargo del IBEC, de los 500 años, de lo que se discutió si era encuentro, descubrimiento, etcétera, ¿no? Lo manejamos como encuentro de culturas, y justamente ahí se proyectó ya a nivel un poco mayor esta posibilidad de estudio de esta línea, ¿no? Que fue dándonos a todos un espacio profesional muy grande, y que dio como resultado que se hicieran eventos ya más formales, que se hicieran congresos anuales, que se hicieran jornadas de libros, de la temática, buscando en dónde estuvieran impulsándose pues ediciones, publicaciones con esta temática, y en ese sentido pues las gentes con la red que hicimos se empezaron a fijar también más en Veracruz, empezó a ser parte de una línea de trabajo que trajo muchas gentes. Hicimos 3 eventos en diferentes épocas. De estos 21 congresos que llevamos, 3 han sido en Veracruz y 1 en Jalapa. Así es que realmente sí, yo siento que de alguna manera la línea la pudimos manejar de una manera que sí dio como resultado que involucramos a mucha gente en el asunto de trabajar esto, y poner los ojos en lo que significaba la cultura veracruzana, reinterpretar algunos de sus elementos que no estaban siendo tomados en consideración. Y lo que te decía también, se abrió, por ejemplo, una sala en el Museo de Veracruz, una sala sobre
sobre el mestizaje, sobre la esclavitud en Veracruz. Y bueno, esto pues fue motivo de que para el mismo puerto se abriera esta área que de alguna manera no es cuestión solamente de Veracruz, sino en general de los estudios sobre los afrovistas, sobre los afromestizos en México, estaba muy limitada. La gente no estaba acostumbrada a considerar que dentro de nuestra historia teníamos varias influencias y había sido importante la llegada de esclavos a México en general, a toda la Nueva España. Y esto pues dio esa pauta para que también, digo, no lo hicimos nosotros, realmente en 1940 el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán fue el que escribió un libro maravilloso porque fue un trabajo de archivo muy grande en el que él rescató toda la historia de los esclavos que llegaron a Veracruz en barcos para el inicio de la esclavitud, y todos llegaron por Veracruz, absolutamente todos los esclavos que llegaron a México llegaron por Veracruz, en barcos oficiales o clandestinos, porque el contrabando de esclavos también fue muy grande, ¿no? Pero algunos se fueron hacia el interior, a la minería, etcétera, pero bueno, esa fue la cuestión, ¿no? Y bueno, en esa línea estoy, en esa línea sigo, y en esa idea de seguir aportando, de seguir pasando hacia que esto se integre a la docencia, a la investigación, a la difusión. Bueno, la asociación en la que estoy, nos sentimos comprometidos a que esta línea de trabajo se siga realizando, y siempre en los eventos que hacemos hay siempre una mesa o dos con trabajo solamente sobre Veracruz, y pues bueno, en eso estamos, es a lo que me he dedicado y lo que ha sido un elemento importante para mí, para mi formación, pero bueno, con lo que he aportado creo un poquito sobre lo que se ha hecho sobre Veracruz en este caso, ¿no?